El fútbol es pasión, gloria, aplausos, jugadas mágicas imposibles de olvidar, sobre todo aquellas que fueron humillantes. Empecemos con la humillación más reciente de todas, aquella que me inspiró a hacer este video. Derby del Norte de Londres 2025. En esta esquina, Leandro Trossard. En esta otra, Pedro Porro, uno de los mejores laterales derechos de la Premier League. Corría el minuto 29 cuando por un instante Johan Cruyff reencarnó en el extremo del Arsenal. El balón estaba en la esquina. Trossard tenía que buscar espacio conduciendo hacia atrás y súbitamente cambió de dirección con tanta violencia que partió al pobre jugador del Tottenham a la mitad. Fue dramático. Ni la dignidad ni el amor propio pudieron levantar al pobre Porro, que se retorcía de dolor en cuerpo y alma. El diagnóstico del doctor a primera vista fue fractura total de ambos tobillos. Pero no, eventualmente Porro volvió a la cancha, aunque ya marcado para toda la vida. Tras lesionar brutalmente a su rival sin siquiera tocarlo, Trossard se entró a la nada. Pero el daño estaba hecho. Pasará el tiempo y nadie será capaz de recordar que el Arsenal ganó 2-1 en otra temporada más en que no pudieron ganar la Premier League. Pero esa jugada sobrevivirá por encima de todo, porque nos guste o no, así somos. Y esta clase de tonterías son las que en verdad son recordadas para siempre. Roma y Lazio en 2001 no solamente eran los encarnizados rivales que han sido siempre, sino además los mejores equipos de Italia y en consecuencia dos gigantes europeos. Por eso es que podían darse el lujo de tener cada uno a lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, el lateral derecho brasileño Cafu de un lado de la capital italiana y el mediocampista checo Pavel Nedved del otro lado. En ocasiones muy especiales es el defensa quien humilla con su infinita clase individual y picardía al indefenso atacante. Y no hay mejor ejemplo para ilustrarlo que los 3 sombreritos que le aplicó Cafu a Nedved antes de un cuarto intento frustrado por el Cholo Simeone. En el fútbol, no solo son los goles o las atajadas las que pasan a la historia, y ni Cafú ni las calles de Roma 24 años después olvidan lo que pasó en ese derbi romano cuyo marcador hace mucho que dejó de importar. Final de Copa del Rey 2014, Barcelona contra Real Madrid, mejor conocida como la final en que Gareth Bale acabó con la carrera de Marc Bartra. El central del Barcelona tenía 23 años, ya había debutado con la selección española y toda la cosa, pero esa noche en Valencia forjó otro camino, el de jugador de segundo plano, inválido para soñar más allá del Betis o el Trabzonspor. Bale agarró el balón exactamente en la media cancha y aceleró a una velocidad supersónica que Bartra no pudo resistir. El galés incluso tomó una curva por fuera de la cancha y de todos modos lo dejó atrás. Luego corrió hacia el área en desventaja y ni siquiera en el cuerpo a cuerpo Bartra supo frenar su carrera a gol. El gol que le dio la copa al Madrid y que dejó al pobre Bartra en esa humillante postura con las piernas al cielo. Bale ya había hecho algo similar con Maicon, el mejor lateral derecho del mundo en la Champions League 2010. Otra carrera sepultada por la abusiva velocidad del extremo británico. No hay humillación más sabrosa que la que sufre un bully. Y Oliver Kahn, aparte de magnífico portero, era un abusivo e intimidante grandulón que disfrutaba de oler el miedo en el rival. Es por ese ingrediente extra por el que gente como Jürgen Klopp considera el gol que le metió JJ Okocha en 1993 como el mejor en la historia de la Bundesliga. Jugaban Karlsruher, el equipo de Kahn, y el Eintracht Frankfurt, el del nigeriano. Era una cálida tarde de agosto cuando Okocha decidió subir a Kahn a una maldita montaña rusa que lo dejó mareado al borde del vómito. Okocha no solo paseó a Kahn, sino también a su defensa entera hasta que encontró la rendija para vacunarlo y abandonarlo humillado en el suelo. Literalmente
mordiendo el polvo. Una vacuna que al mítico portero alemán todavía le tiene que doler. La temporada 2003-2004 de la Premier League es la más recordada por 3 razones. 1. El Arsenal de los Invencibles fue campeón invicto. 2. Ese año llegó Cristiano Ronaldo al Manchester United. 3. Cuando el novato portugués y el Arsenal invencible cruzaron sus caminos, pasó esto. El pobre hombre humillado en el césped de Old Trafford es Ashley Cole, el mejor lateral izquierdo del mundo. Y quedó así, con las piernas haciendo perfecto split por culpa, evidentemente, de Cristiano Ronaldo. Todo ocurrió en un parpadeo. El atacante amagó con salir corriendo por dentro y súbitamente cambió de opinión en dirección hacia afuera. El defensor se comió la finta enterita y acabó como acabó. Estamos en plena semana de Champions League y eso significa que hay que aprovechar las campanadas de mi casino, siempre con las mejores cuotas. ¿Qué les parece la victoria del Girona en campo del Milan, que paga 7-1? O el Feyenoord ganándole en casa al Bayern Múnich, que paga 8,5-1. Dinamo 20-1 si logra vencer al Arsenal en Londres. Y bueno, el Salzburgo paga 26-1 si gana en el Bernabéu. Y para ganar todavía más, utiliza el código BARAK, como hizo nuestro ganador de esta semana, que es Jesús Romero, InstaSusu, que no solamente te llevaste los 6,000 pesos que me presumes con tu apuesta, sino que a partir de ahora eres acreedor a $300 más, cortesía de mi casino, por haberme enviado a través de captura de pantalla por Instagram tu campanada. Felicidades, Jesús Romero, y tú puedes ser como Jesús. Mándame tu captura de pantalla tras apostar por tu campanada en mi casino. Encuentra el link para hacerlo aquí en la descripción y gana como él $300 extra y sal en mi próximo video. Una vez la selección portuguesa goleó 4-0 a la española y Cristiano Ronaldo le hizo esto a Gerard Piqué. Muchos años más tarde, el defensa central fue dado de alta. Ya estaba recuperado psicológicamente. Y fue entonces cuando apareció en su camino Kylian Mbappé. Champions League 2021, partido de vuelta en el Camp Nou, octavos de final. Mbappé asalta un estadio vacío por la pandemia con 3 goles, ninguno de ellos recordado tan nítidamente como esa jugada en la que el francés deja atrás a Piqué, que ya no haya cómo pararlo, en una imagen que captura perfectamente el resumen del partido. Esa acción ni siquiera acabó en gol, pero desde entonces es imposible pensar en Gerard Piqué en cualquier otra postura corporal o circunstancia que no sea la de cruelmente arrastrado por el búfalo francés. El pasatiempo favorito de Ronaldinho siempre fue torturar a Sergio Ramos, pero hubo una noche de noviembre de 2005 en que se le fue la mano. Al minuto 25, el brasileño lo mareó sabroso armando un rondo en pleno Bernabéu junto a Xavi. Al minuto 32, lo atendió con un codazo de su propio chocolate. Al minuto 40 le hizo esto para sacárselo de encima y dejarlo atrás. Al minuto 45 lo mandó a sentarse en el área merengue. Al minuto 60 se cansó de hacerle precio y después de dejarlo otra vez viendo estrellitas, le metió gol a Iker Casillas. Y entonces, sí, finalmente llegó la acción que ha sobrevivido al tiempo, cuando al minuto 77 Ronaldinho volvió a usar a Ramos de tapete para anotar a todo galope otro gol más y arrancar el histórico aplauso de un Santiago Bernabéu a sus pies. Solo hay una cosa más vergonzosa en el fútbol que el que te cuelen el balón entre las piernas, y esto es que encima de todo la jugada acabe en gol de quien te acaba de sonrojar. Ahora bien, solo hay algo todavía peor a que te hagan un caño o túnel que acabe en gol: que te lo hagan 2 veces y que los 2 acaben en gol en el mismo partido, el mismo delantero. Le ocurrió a quién sino a David Luiz, al que Luis Suárez de veras le vio cara y sobre todo las patas de su patiño,
para colarle sendos túneles que se transformaron en sendos goles del uruguayo en un espacio de 12 minutos. El fenómeno insólito aconteció una noche de 2015 de luna llena en París. Se jugaban los cuartos de final de la Champions League cuando el central brasileño, el mismito que un año atrás había quedado marcado por la histórica sodomización a la que le expuso Alemania en la Copa del Mundo, siguió haciendo en aquel Paris Saint-Germain-Barça lo que se espera de cualquier patiño profesional: entretenernos a toda costa. Mención honorífica para Steven Gerrard, quien sufrió el momento más icónico de su trayectoria, humillado por él mismo. El fútbol es lo suficientemente cruel como para que al gran capitán de Liverpool, aquel que ganó la Champions League en 2005 y que fue uno de los mejores mediocampistas en la historia del fútbol, se le recuerde antes que nada por nunca haber conseguido la Premier League. Gerrard jugó 873 partidos, metió 211 goles y al final todo se comprime en un maldito instante, casi al final de su gloriosa carrera. La imagen en la que todos ustedes, cabrones, han estado pensando desde que empecé a hablar de él. Abril de 2014, antepenúltima jornada de la Premier League. Liverpool contra Chelsea en Anfield. Liverpool es líder con 3 puntos de ventaja sobre Manchester City. Está por acabarse el primer tiempo. Estamos en el minuto 3 de compensación. Pase de rutina de Mamadou Sakho al capitán, que se le escurre inexplicablemente debajo del pie y por si fuera poco se resbala en el desesperado intento de corregirlo. El regalito lo recoge alegremente el senegalés Diemba Ba, que metió 184 goles en su carrera, pero solo es recordado por ese en que sentenció la suerte del ya cantado primer título de Liverpool en 24 años y colorín colorado, porque Gerrard se había resbalado. 26 de febrero de 2013, la fecha en que extraoficialmente el mejor defensa de la historia se vio orillado al retiro. Aconteció en semifinales de la Copa del Rey. Barcelona contra Real Madrid. Su despiadado verdugo, Ángel Di María. Era una lucha desigual. Casi como agarrarse a Mike Tyson en pleno 2024. Di María estaba en su prime. 25 años recién cumplidos. El capitán del Barça tenía ya 18 años en cada rodilla. Esas pobres rodillas cansadas de cargar durante tanto tiempo los 1000 kilos que pesaba el corazón de Puyol. Rústico pelotazo del equipo visitante. En velocidad todavía no había ser humano capaz de dejar atrás a Puyol, pero tras controlar el balón, el argentino fintó a la derecha, salió por la izquierda y Puyol, el gran Puyol, quedó sepultado con las piernas bien abiertas al compás de su moral hundida. Silencio en el estadio. El histórico capitán había sido degradado en su propia casa ante los ojos del mundo y en un clásico. Di María ni siquiera pudo anotar. José Manuel Pinto paró su disparo y Cristiano Ronaldo fue quien le empujó, pero de eso nadie se atreve a acordarse. El viejo defensa central no se dio por vencido inmediatamente. Lo siguió intentando hasta que dejó el fútbol 365 días después de aquel, su momento más triste. Puyol es tan grande que 8 años después, durante un partido del Fideo contra el Manchester City, se animó a tuitear esto riéndose de él mismo. Definitivamente no merecía acabar su carrera así. Jerome Boateng es el nombre de este pobre infeliz al que un enano le cambió la suerte cuando en un partido de semifinales de Champions League el alemán literalmente se vino abajo. Voy hacia adentro, no, mejor hacia afuera. Y Boateng fue a dar al frío suelo del Camp Nou. Miren, ese es el instante justo en el que Boateng, con la cintura ya extirpada, contempló toda su carrera reflejada en un halo luminoso donde pudo ver sus 21 títulos con el Bayern, incluidas la Champions que ganó y la que todavía estaba por ganar. Esa Copa del Mundo que había alzado recién el verano pasado y que ahora le quedaba
tan lejana, su reconocimiento a mejor futbolista alemán del año 2016 y sobre todo los miles y miles y miles de memes y burlas que le perseguirían el resto de sus días. Luchadores, francotiradores, resbaladillas, topos, camas, juegos de mesa, cáscaras de plátano, líneas geométricas, villanos de película, radiografías de cadera, mausoleos en la escena del crimen que, camino al 10º aniversario de aquella gambeta de Lionel Messi, todavía no paran de recordarle. Aunque le tocó jugar en la era antigua, sin teléfonos celulares, ni streamings de cada partido, ni videos virales, las cintas VHS lograron capturar varias imágenes icónicas de Diego Armando Maradona. Sus goles a Inglaterra en el Mundial de México 86, su calentamiento en el Napoli con las cintas desatadas y a ritmo de Life is Life, na 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 na. Aquel gol imposible contra el Verona, el último festejo con los ojos desorbitados contra Grecia. De sus tiempos con el Barcelona, en cambio, solo suele hablarse de aquella bronca descomunal contra el Athletic Club o de la entrada criminal que le propinó el carnicero de Bilbao, Andoni Goicoechea. Pero Diego también hizo magia en el Barça. Pregúntenle si no a este señor, el lateral derecho del Real Madrid, Juan José, jugador recordado única y exclusivamente por su papel de víctima en una de las jugadas más dolorosas en la historia del fútbol, cuando en la final de un torneo efímero llamado Copa de la Liga en 1983, Maradona le hizo esto en el Santiago Bernabéu. No conforme con quitarse al portero, Diego paró en seco y en lugar de anotar, decidió esperar al pobre Juan José, que fue a estrellarse directo contra el poste. Maradona dejó a su rival con el único dolor todavía más profundo que el del alma, el de la zona testicular. Acabamos de repasar jugadas puntuales que fueron ciertamente humillantes, pero ¿qué tal aquellas actuaciones que durante 90 minutos fueron totalmente desastrosas y de pena ajena, como estas, las peores actuaciones, las más recordadas, jugadores de los que nos acordamos sobre todo por aquella vez en que no les salió nada? Visiten este video, encontrarán el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los leerá ya, los leerá acá y nos vemos en la próxima entrega. ¿Qué equipos crees que lleguen al Super Bowl? Creo que un equipo con el colmillo de Filadelfia, por ejemplo, en una eventual final de la Nacional, creo que Filadelfia podría llegar al Super Bowl. Del otro lado,